Podcast. Un Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio se lo define de forma común como la ausencia de sonido, la ausencia de ruido. Eso vendría a ser el silencio. Pero una definición un poco más técnica viene a ser que el sonido es la propagación de una onda mecánica a través de un medio generada por la vibración de un cuerpo. Esto traducido de una forma más simple es que sería que una onda mecánica, cuando algún tipo de objeto vibra, es decir, el que se mueve a través de algún espacio, la vibración genera una onda y esta onda, al desplazarse, es lo que produce el ruido. Ahora, bueno, el silencio sería cuando esto no sucede. ¿Cómo hacemos para escuchar? Bueno, lo que sucede es que nuestros oídos, cuando este cuerpo vibra y produce sonido, que es la onda mecánica que se va moviendo en un espacio, nuestro oído capta esa onda mecánica y lo que hace es, bueno, justamente a través de la presión del aire, entra a través de nuestros oídos. Nuestro oído lo codifica, lo traduce al sistema nervioso y esa información es la que llega a nuestro cerebro y ese es el sonido que percibimos. Ahora, como les acabo de explicar, para que haya silencio, es decir, para que no haya sonido, necesitamos que la onda no se pueda desplazar. Y entonces, ¿dónde la onda no se puede desplazar? Bueno, el único lugar es en el vacío. Porque si estamos en algún espacio que sea sólido, líquido o gaseoso, siempre va a haber vibración de ondas que se van a poder desplazar. Por lo tanto, siempre va a haber sonido. Es decir, la única forma de percibir el silencio real tendría que ser en el vacío. Pero el problema es que no podemos vivir ni un segundo en el vacío. ¿Por qué? Porque necesitamos respirar, digamos, no estamos preparados para vivir en el vacío. Entonces no podemos saber específicamente qué se siente. Ahora, se acabó todo acá, entonces, bueno, no sabemos qué es el silencio y bueno, ya está. No, ¿por qué? Porque bueno, se han hecho muchos intentos para que el silencio o la sensación de silencio esté bastante cerca a lo que sería en el vacío. ¿Y esto dónde se dio? ¿Cómo ocurrió? Bueno, se trata de un espacio que se llaman las cámaras anecoicas. Cámaras anecoicas son espacios especiales que se suelen tratar de habitaciones cerradas que suelen tener dos tipos de aislamientos. Aislamientos externos de por fuera, para que no puedan entrar ruidos del exterior, y aislamientos internos en los cuales las paredes están realizadas con diferentes materiales que lo que hacen es absorber cualquier tipo de onda que salga dentro de la habitación, cualquier sonido, lo absorben e impiden que rebote y que haya eco. Entonces es como que anulan permanentemente el sonido que hay dentro de la habitación. Y esto de las cámaras anecoicas es algo realmente bastante interesante porque es digamos el nivel tan bajo de ruido al que logran. Porque nuestro oído puede escuchar sonidos hasta los 0 decibeles, los 0 decibelios. Ese es nuestro umbral de audición, es decir, hasta ahí. Ya cuando estamos en -1 o en -1 decibelios, ya no lo podemos percibir. Y para que tengan otra referencia dentro de la escala de los decibeles, el ruido en principio
con el que suenan el choque de dos moléculas de aire. Fíjense de lo que estamos hablando, moléculas de aire, es decir, el ruido que hace el aire de dos moléculas. Es algo absolutamente imperceptible para nosotros, pero que sin embargo tiene un ruido propio en sí. Bueno, el choque de dos moléculas de aire suena alrededor de los menos 24 decibelios. Menos 24 decibelios es el ruido que hacen dos moléculas de aire al chocar. Nada. Pero bueno, sigue siendo técnicamente algo. Entonces lo que buscan hacer las cámaras anecoicas es acercarse lo más posible a este nivel de ruido, al ruido del choque de las moléculas de aire. Y han estado de hecho bastante cerca. ¿Y cuál ha sido el récord del lugar más silencioso del planeta? Se trata de una cámara anecoica que construyó la empresa Microsoft en una torre que se llama Building 87 en Redmond, que es una localidad que queda ubicada dentro de Washington, en Estados Unidos. Y esta cámara ha logrado registrar en el año 2015 que el sonido interior de la habitación, bueno, sonido entre comillas, el ruido que largaba la habitación, llegó al punto de los menos 20,6 decibelios. Menos 20,6 decibelios, es decir, tan solo a menos 4 decibelios de alcanzar el ruido que hacen el choque de dos moléculas de aire. Es decir, que en esa habitación lo único que existía de ruido allá adentro era el choque de las moléculas de aire y muy poco más. Ahora, es realmente impresionante eso. O sea, un lugar donde haya tan pero tan poco ruido que solamente el único sonido que haya sea el choque del aire. Pero ni siquiera del viento ni de corriente, sino del aire de moléculas. Es realmente una locura de ponerse a pensar. Ahora, ¿qué sucede con el tema de las cámaras anecoicas? ¿Se pueden visitar? Sí. De hecho hay visitas, pero son bastante particulares. ¿Por qué? Porque por lo general la gente que va a visitar estas cámaras anecoicas no puede estar allá adentro por más de 15 minutos. 15 minutos es el límite, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a estar en una habitación con niveles tan bajos de ruido, porque todo a nuestro alrededor, en todo el ambiente, siempre tenemos ruido por todas partes. Por más que nos vayamos al campo, el campo es súper ruidoso comparado a las cámaras anecoicas. Y bueno, ¿y qué sucede? Empezamos a percibir ciertos sonidos que por lo general no podemos percibir, que son sonidos de nuestro propio cuerpo. Eso es la primera vez que alguien se dio cuenta de eso. Se trató de un músico de los años 50, de la época del 1950. Estamos hablando de un músico que se llamaba John Cage, que decidió visitar una cámara anecoica de la Universidad de Harvard, pensando en que se podía llegar a percibir el silencio absoluto. Cosa que en realidad no. Y ahí fue que se dieron cuenta que no. ¿Y por qué? Porque cuando estuvo ahí adentro de la cámara anecoica, John Cage se dio cuenta que estaba acompañado de dos sonidos. Había un sonido que era agudo y había otro sonido que era un tanto más grave. Y entonces cuando sale de la cámara anecoica, John Cage le dice al operador: ¿cómo puede ser? Escuché dos sonidos. Escuché un sonido agudo, escuché un sonido grave, no debería haber escuchado nada. Y el operador le dice: sí, es cierto, fue correcto lo que escuchaste, porque el sonido agudo era el ruido de el hecho de que está funcionando el propio sistema nervioso de John Cage. Y el ruido grave era la circulación de la sangre. Es decir, mientras John Cage estuvo adentro de esta cámara anecoica, el ruido que escuchaba era su sangre que circulaba. No estamos acostumbrados a percibir el ruido de la sangre nuestra que circula.
porque no es que no haga ruido, sino que es tapada por otros ruidos que son más fuertes. Y en la cámara anecoica no está tapado. Ahora, ¿qué sucede? No podemos percibir el silencio absoluto, porque si todo a nuestro alrededor está en silencio, aunque en realidad no lo está, porque bueno, necesitaremos estar en el vacío técnicamente, pero si hagamos de cuenta que pudiésemos estar en el vacío, nos seguiríamos escuchando a nosotros mismos, porque no podemos frenar el ruido de nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, desde ahí John Cage largó como su conclusión, que fue bastante famosa, que es el hecho de que el silencio no existe como tal. Y bueno, y como dato curioso, después de esa experiencia que tuvo, en el año 1952, Cage hizo una obra que se llama 4 minutos 33 segundos, porque fue el tiempo que John Cage estuvo adentro de la cámara anecoica. Y lo curioso de esa obra es que está en silencio en toda la obra y no emite sonido. Y muchas veces que presentó esa obra en recitales, el público lo miró medio raro, bastante sorprendido, porque no entendía por qué no tocaba absolutamente nada. Y bueno, en realidad el motivo era ese, que estaba 4 minutos 33 segundos en silencio, en una especie de homenaje a la experiencia que tuvo adentro de esta cámara de la búsqueda del silencio, que es la cámara anecoica. Ahora, si uno va a una cámara anecoica, como les había dicho, no puede estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, como le pasó a John Cage, a nosotros nos puede pasar. Empezamos a sentir el ruido de nuestra sangre más fuerte, empezamos a sentir el ruido del movimiento de nuestros huesos de una forma bastante impactante. Es decir, todos los fluidos que hacen ruido adentro de nuestro cuerpo, que por lo general no los percibimos, ahí los pasamos a percibir. Y esto nos genera sensaciones demasiado incómodas y demasiado raras. Y otra cosa que también sucede es que si uno está más de 15 minutos, es bastante común que uno pueda hasta empezar a tener alucinaciones por la falta de costumbre al ambiente. Y hasta también uno puede llegar a tener pérdida del equilibrio, porque aunque no parezca, lo tenemos tan incorporado, el sonido nos ayuda a orientarnos y mantenernos en equilibrio. O sea, aunque ya lo tenemos innato, lo tenemos incorporado, pero al no tener respuesta de sonido ahí, nos empezamos a marear y nos sentimos muy perdidos. Entonces, por eso es que podemos estar muy poco tiempo dentro de estas cámaras anecoicas. Y bueno, por eso el tiempo es tan limitado, digamos. No es una experiencia de las más agradables, pero sí para, digamos, yo personalmente no he estado, pero por lo que cuentan todas las investigaciones y todos los testimonios, debe ser una experiencia bastante interesante, aunque por supuesto tiene que ser muy breve y muy limitada. Ahora, esto da para pensar, ¿no? Qué curioso que es el hecho de que los seres humanos, bueno, no solo los seres humanos, sino los seres vivos en general, no podemos vivir sin ruido. Necesitamos del ruido. No somos capaces de soportar el silencio de verdad, sino que vivimos entre escalas de ruidos. Y eso a mí se me hace como re loco de pensar, ¿no? Que silencio como tal no es nuestro mejor amigo. Realmente, bueno, es para pensar, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, silencio. Sí, nos gusta un ruido moderado, pero que en realidad no es silencio. Y bueno, silencio como tal no, por ahí a veces no es tan amistoso como parece en un principio. Y el ruido es nuestro amigo de toda la vida, nos guste o no nos guste, por supuesto, en su debida escala y moderado. Así que con esto hemos llegado al final de este episodio de Un Remedio Podcast, de qué es el silencio, las sensaciones que trae el silencio que podemos sentir y qué podemos pensar en torno al silencio, si existe, si no existe. Y bueno, los humanos, por lo menos con silencio en realidad, no podemos vivir. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y que les haya hecho reflexionar en cosas diferentes. Nos vemos en el próximo episodio, así que hasta la próxima. Chau.